días y bienvenidos a este encuentro. Muchísimas gracias por acompañarnos, Chantal. Y bueno, cuando nació L de Lírica y tuve la posibilidad de convencer, porque de eso se trata la gestión cultural, de que era fundamental contar con los poetas para construir este espacio, yo pensé en 5 nombres que les sonarán, que son Juan Carlos Mestre, Hugo Mujica, Luisa Castro, Ana Rossetti y Chantal Maillard. Chantal Maillard está hoy con nosotros, se cumple el repóker, así que estamos más que felices de recibirte en este lugar. No tiene sentido presentarla, así que yo lo que he hecho ha sido buscar el significado de su nombre, un nombre muy especial. Y según los que saben de nombres, significa piedra y viene de cantal. Respecto a Maillard, dice que no, ¿verdad? Es para empezar la controversia. ¿Qué significa Chantal? Chantal, es mi primera pregunta. Bueno, tiene que ver con cantar, más bien. Es un nombre, como sabes, francés y era un apellido. Pues supongo que pertenecía a unas tierras en Francia y llevaba ese apellido, pero luego pues se ha vulgarizado y me gusta mi nombre, la verdad, me siento muy, muy de acuerdo con él, porque es lo que he hecho en realidad toda mi vida. Empecé haciendo poemas cantando, o sea, cuando era pequeña, bueno, adolescente. Así que también tiene que ver con chantaje, ¿no? A ver si me equivoco con el apellido y redondeo del todo el principio. Hay una reacción química de Maillard, que es la que le da color y sabor a los alimentos. ¿O no? ¿No? Viene de maillet, que eran pequeños martillos. Cantar martillos. Bueno, pues como ven... Bueno, uno puede cantar martilleando también. Sin duda, sin duda. Y la reacción química de Maillard existe, pero, sí. Pero no significa martillo, efectivamente. Es que es un nombre muy común. ¿Sí? ¿Maillard? Sí. Pues nada, voy a borrar toda esta primera página y vamos a continuar con una anécdota de mi amigo Javier Puebla, que me contaba ayer que cuando le preguntaron a John Updike que qué opinaba de que Nabokov fuera profesor, dijo: es absurdo haber contratado a Nabokov para enseñar literatura, tan absurdo como contratar un elefante para hablar de zoología. Sin embargo, Chantal piensa la escritura y escribe el pensamiento. Si buscamos en sus biografías vamos a encontrar filósofa y poeta, poeta y ensayista. ¿Cuál es el orden que prefieres? No hay ningún orden. A mí se dieron ambas cosas a la vez. Creo que primero descubrí la filosofía, tenía 14 años, y ya dejé de leer novelas. No. Había leído muchas novelas y cuando topé con Platón, pues me puse a escribir un diálogo platónico y bueno, me abrumó el descubrimiento de cómo se podía razonar, ¿no? Y llegar a conclusiones, y que eso era como para mí un gran misterio y una cosa muy placentera, ¿no? Poder ir descubriendo frase tras frase, lingüísticamente, cómo llegar de unas premisas a una conclusión, me parecía magnífico. Pero claro, era el tiempo de la adolescencia y con 15 años, un año después, me puse a cantar. Claro, descubrí la poesía, empecé a leer mucha poesía, o sea que fue a la par, ¿no? Pero depende de la época, depende del momento, porque las dos cosas no se deben mezclar.
Eso me lo dijo un día un profesor de filosofía mío. Me dijo, muy bien, puedes hacer las dos cosas, pero no las mezcles. Si escribes poesía, escribe poesía, pero si escribe filosofía, escribe filosofía. Claro que cuando hablamos de pensamiento, el pensamiento es más amplio que lo que llamamos filosofía. La filosofía tiene su historia, tiene un trayecto y se han pensado ciertas cosas y otras muchas no, la mayoría no. Cosas que parecían importantes pero que en realidad tenían que ver con conceptos más que con otra cosa. Grandes conceptos contra los cuales empecé a escribir Matar a Platón, por ejemplo. O sea, Matar a Platón fue una manera de matar la filosofía filosóficamente, lo cual es un contrasentido, ¿no? Pero como lo hacía poéticamente, en realidad, o sea, el pensamiento es algo más, no se puede decir que el poema no tiene pensamiento. Eso sería, bueno, absurdo, ¿no? Hemos venido, como saben, a desmentir algunas noticias sobre Chantal Mellar y en esa edad que nos estás contando, dicen que habías escrito 2 novelas ya. Sí. Eso sí es verdad. Sí, la primera con 12 años, bueno, esas... Yo leía novelas de capa y espada y me sentía muy pequeña mosquetera. Y un día me pillaron pues con un libro debajo de las mantas, porque era un internado católico, de monjitas bien pensantes. Y bueno, pues yo estaba con la linterna que oía teatro y con un pequeño transistor de los primeros que existieron, que eran así chiquitos. Y aparte de eso, pues leí. Y un día me pillaron, porque las pequeñas habitaciones eran simplemente maderas, ¿no? Que separaban a una persona de otra, y por encima estaba hueco. O sea, era una gran sala. Con lo cual la linterna en un momento dado se vio arriba y la persona que se encargaba de vigilarnos pues lo vio, me denunció a la superiora y la superiora me llamó a su despacho y me dijo, va usted a acabar como su madre. Yo me quedé como mi madre, ¿qué es lo que pasa a mi madre? Pues ya no, claro, yo era hija bastarda, a mucha honra, ¿no? Y bueno, eso no estaba bien visto. Entonces, si yo leía, pues peor todavía. Entonces, bueno, me echó del colegio, pero no antes de decirme que ese libro que yo leía, que era de Alejandro Dumas, que debía de estar en el índice, y apuntaba así al suelo. Y yo decía, bueno, el índice, ¿qué es el índice? El índice debe ser el dedo, claro. Bueno, me echaron y fue un bien. Es un buen principio para amar la escritura, que te echen del colegio por leer. Por leer, pero es que, o sea, como buena mosquetera, no, claro, porque me decía, baje los ojos. No, claro. Baje los ojos, cada vez se ponía más colorada, ¿no? No los bajaste. Yo creo que por eso mucho. Nos has enseñado a pensar la poesía y la filosofía de una manera distinta también, y de la filosofía nos dices que tiene más que ver con el desaprendizaje, con caminar hacia atrás, con desrostrizar. Cuéntanos un poco más. Bueno, a estas alturas sí, ¿no? Y depende también para qué. El aprendizaje es una especie de corsé, a menudo, ¿no? Que nos hace repetir y que nos hace también dejar de extrañarnos. Y la extrañeza es fundamental para comprender, para intentar
no comprender el mundo, ¿no? Es decir, nos lo dan todo como muy comprensible, como muy hecho, como muy masticado. Comprendemos el mundo de la misma manera que tenemos que lavarnos los dientes por la noche, ¿no? Son cosas que están como bien estructuradas, bien, y luego pues te das cuenta de que en un momento dado te quedas ante un abismo, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Si lo has dado todo por bien sabido y por bien aprendido, se te rompe de pronto todo, ¿no? Y la realidad no es la realidad, es un abismo sin fondo, ¿no? Eso en las sociedades acomodadas, más bien, ¿no? Porque hay otras sociedades, desde luego, en que los niños no aprenden a lavarse los dientes por la noche y a ponerse el pijama, porque entre otras cosas no hay pijamas. Y aprenden la vida de otra manera. Pero por eso digo, es preciso desaprender todo lo que hemos aprendido para empezar de cero, ¿no? Porque en la realidad, bueno, la realidad se dice de muchas maneras, pero todo es una forma de decir al final, ¿no? No hay verdad en ninguna representación, menos lingüística. Y a partir de ahí, a partir de quedarse a cero, de quedarse sin nada, es quizás cuando podemos empezar a hacernos una idea, ¿no? De lo que es esto, de lo que no es esto, mejor dicho, ¿no? Porque lo que es realmente, ¿no? Nos decía Hugo Mujica que la vida es más un misterio a cultivar que un problema a resolver. No sé si estás de acuerdo. A ver, ni un misterio ni un problema. El problema no tiene respuesta. Y si no tiene respuesta, como diría Wittgenstein, es una pregunta sin sentido. Luego, por ahí no. El misterio es misterio mientras te rompes la cabeza intentando ponerle palabras. A ver, misterio también, bueno, es una palabra un poco complicada, tergiversada a través de los siglos. Misterio es simplemente aquello que se calla. Era aquello que no se enseñaba en las escuelas de puertas para afuera. Se quedaba de puertas para adentro, las escuelas de misterios, ¿no? Es decir, de que había cosas pues que al gran público no había que decirle fuera porque no lo entenderían, tenían que pasar por una ascesis, es decir, por un ejercitarse en muchas cosas antes de lograr comprenderlo. Así que misterio depende cómo entendamos eso, ¿eh? Aquello que se queda en secreto si no te has ejercitado, pues sí, de alguna manera yo lo entiendo así. Es preciso un ejercitarse en el silencio de puertas para afuera de ti y también de puertas para adentro de ti. Y el silencio es precisamente lo que más nos falta, ¿no? De hecho, estoy hablando. Te voy a pedir que sigas hablando ahora de poesía. Has dicho que hacer versos se aprende fácilmente, a contorsionar la lengua también, pero sin núcleo no hay poema.
Si has contado también que muchas veces el germen del poema está en tus diarios. ¿El núcleo para ti tiene que ver con la vida? ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es el núcleo? Es que te tendría que explicar muchas cosas. Sí, vamos a tener que volver a vernos, Chantal. A ver. A ver. Depende si se refiere al poema, el núcleo del poema, o si se refiere en abstracto al núcleo en abstracto. Sí, te lo pregunto en relación a lo poético. En relación a lo poético, el poema, vamos a suponer que tiene un germen, tiene una semillita, y que luego lo adornamos, ¿no? Lo adornamos, le ponemos, bueno, lo que tiene una fruta alrededor, le ponemos la cáscara, ¿no? Y entonces tenemos lo que llamamos la poesía, ¿no? Pero la poesía se hace con una poiesis, es decir, con una retórica, con un adornar algo, que si no tiene en sí mismo el núcleo, no es nada. Y no da lugar a ningún fruto, a ninguno, es decir, no florece, no fructifica, no se hace árbol y no da fruto. El núcleo depende, hallar el núcleo depende de que quien quiera expresarlo creerá que es a mí. Vale. Depende de que el que quiera expresarlo lo capte algo que ocurre en este instante, ahora mismo, en este instante, en un momento dado. Y para captar algo hace falta ser receptivo. Y para ser receptivo hace falta callarse. Y volvemos a lo anterior. Volvemos al silencio, ¿no? Ser receptivo es estar silencioso fuera y dentro. Y eso es lo difícil. Y ese es el ejercitarse necesario. Ejercitarse en ese silencio. Esa es la puerta, digamos, para decirlo con una expresión más común, la puerta del misterio. Muchísimas gracias. Has analizado muchísimos temas, pero te has enfocado en un poeta increíble que es Henri Michaud, pintor también, que nos dice que escribe para recorrerse, escribo para recorrerme. Marguerite Duras, cuando le preguntaron para qué escribía, dijo para ver qué pasa. ¿Para qué escribe Chantal Maillard? Porque si no, ¿qué hago? Es lo que sé hacer. Si no hay otra cosa. Lo decía Huidobro también, escribimos porque no sabemos no escribir. A ver, la vida, como tú decías antes, sin saber lo que es, porque no. La vida, una cosa es la existencia, que es desde que nace hasta que termina, pero la vida no es un bien, para decir algo acerca de la vida. Estar vivo no siempre es un bien, para la mayoría no es un bien. Bueno, en la vida necesitas hacer algo. Bueno, también puedes no hacer nada, pero incluso
si no haces nada, estarás haciendo algo, que es no hacer nada. O sea, no te libras, ¿no? Y bueno, donde me encuentro más conmigo misma y donde descubro más fuera de ese migo misma, es decir, fuera de lo que llamo el mí, es escribiendo, porque la escritura para mí es una especie de ejercicio, realmente es un ejercicio durante el cual, a medida que vas escribiendo, llega un momento que es un momento de concentración en el que la voz no es mía en el sentido de que no es la voluntad personal, la voluntad del mí, sino una voz que va más abajo de lo personal y que entronca ahí con una voz común. Algo en ese abajo donde podemos reconocernos todos. Y eso es maravilloso. Eso es lo que puedes entregar, porque lo tenemos todos, pero hace falta cauces. Y ese cauce la escritura puede darlo, siempre y cuando no sea la voluntad personal la que lo encauce. Esos momentos no ocurren siempre tampoco. Y cuando ocurren, hay que poder seguirlos. Es concentración. Concentrarse significa que la energía se centran en una única cosa. Y da igual lo que sea, puedes estar haciendo cacharros de barro. Da igual, ¿no? Pero la escritura, bueno, pues es un medio. Es un medio para la concentración, por lo menos lo es para mí. En esa práctica has creado trabajos híbridos e incluso inclasificables, dice tu web, que por cierto es maravillosa y que recomiendo que visiten. ¿Por qué tratas de romper esas fronteras genéricas? No trato de hacerlos. Si tratara de hacerlo sería... No habría nunca núcleo. Ni germen ni fruto. No, es mi manera de proceder. Has dicho antes, lo has dicho bien, de que mi material, digamos, primero es un diario. De ese diario es de donde parte luego el poema o el libro de poemas, que siempre requiere, pues, una falsificación, una poiesis, ¿no? Una especie de revisión, pero el ritmo ya está dado. O sea, no se puede traducir en poema algo de mis diarios que no tenga ya el ritmo poético. Es decir, es lo que se llama una prosa poética, si se quiere. No me gusta la expresión, pero bueno, es una escritura que lleva un ritmo y una respiración. Y esa es fácilmente traducible a poema, porque es que ya lo es de alguna forma. No es porque los versos no es porque, quiero decir, el texto no se coloque en verso cortado, que el discurso no sea ya un poema, pero sin poiesis. Entonces, claro, es un trabajo posterior, es un trabajo de limadura, sobre todo en mi caso, de esqueletización, de quitar todo lo que no es necesario, de quitar todo lo que sobra, todo lo superfluo, en vez de adornar, ¿no? Quitarle todo lo que le sobra para decir simplemente los huesos de lo que se quiere decir. Nos decía el otro día Alejandro Zambra que el miedo a la página en blanco no existe, existe el miedo a la página en negro, porque lo que hay que hacer es borrar, eliminar, quitar. Escribir, escribar, ¿no? Sí, bueno, a todos los que me preguntan
que quieren hacer poesía porque son jóvenes, etcétera, yo les digo, tira mucho, ¿no? Tira. Empieza por tirar, no empieces por publicar, eso es malo, ¿no? Primero porque te vas a arrepentir después, si sigues. Segundo porque, bueno, no te sirve de ejercicio, ¿no? Hay que tirar mucho y hay que borrar mucho, porque, bueno, en mi caso, llegar al núcleo, dejarlo lo más limpio posible, bueno, es lo que me hace ver dónde estoy. ¿Y qué es lo que me enseña esto? ¿No? Porque eso te tiene que enseñar algo, si no, ¿para qué lo haces? ¿No? Y dice, ¿por qué escribes? ¿Porque no puedo hacer nada más? No, también porque eso es lo que me está enseñando. Escribe Chantal también para que el agua envenenada pueda beberse. Ha llegado el momento de escuchar sus poemas y comprobar qué es lo que no tiraste. Bueno, yo pensaba leeros, quizás por la época en la que estamos, el momento histórico en el que estamos, algo de la herida en la lengua. Pero lo voy a tener difícil con esto en una mano y el libro en otra. No sé si podemos subir el micro de solapa tal vez y evitar el otro. ¿No? Sí, pero... Sí. Tal vez un pie. Sí, pongo. Claro, acompáñennos. Muy bien, muy bien. Tres micrófonos para Chantal Mayor. Pocos son. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí. ¿Vale? Muchas gracias, chicos. Como decía antes, la vida solo es un bien durante poco tiempo para todos y a veces durante ninguno para muchos. La mayor parte, pues, de la gente, de las personas, pues no. Entonces, os voy a leer, quiero leer los sidermitas, que son más bien los inocentes, los que se encuentran aquí y quieren cruzar al otro lado, o aquellos que ni siquiera lo intentan porque prefieren el suicidio. Voy a romper una lanza para el suicida, que me parece que, bueno, es un gran valor. Y después hablaré de los sidermitas. Ventanas para la mano trémula, para la voz, para la boca áspera y el espíritu en fuga, el cuerpo erguido sobre el hambre en su endeblez de ramo, de huesos sorprendidos en la caída, por la caída. Ventanas para fugarse, franquear el límite que protege a los débiles. Ventanas para oír
el eco que al abismo convoca desde lo no cifrado al otro lado tiempo, la otra oscuridad de sin dolor, sin sombra, ni tan siquiera de cuando tan solo sin alféizares, polvo de vidrio para cortar los hilos. Y esta es una canción de cuna. Ella le sostenía de pie contra su pecho. Hace tiempo que cargo el mío a las espaldas. Sus huesos tintinean en una bolsa rota. Qué extraño es todo esto. Realmente, qué extraño. Ella me dice, no, no vayas a este sitio, no hay lugar para ti, volverás de vacío. Yo no le hago caso y vuelvo de vacío. Qué extraño todo esto, realmente, qué extraño. Un pájaro empezó a comer la cereza que me llevo a la boca. Con los dientes escarbo el pequeño agujero abierto por su pico. Qué extraño es todo esto. Se quitaron la vida el hijo de mi padre, la hija de mi suegra y el que nació de mí. Hoy las cigarras cantan en la hierba dorada. Realmente es extraño. Ahora imaginad un copista que podría estar en una abadía en Italia, más o menos por el siglo XIII. Es la historia de la eternidad, o más bien de cuando alguien de pronto se extraña ante una palabra que es en realidad un gran concepto, pero que no acaba de entender. Esa palabra es la eternidad. Ludovico, maestro copista, levanta la cabeza. Ha leído la palabra eternus y no la reconoce. Vuelve al libro, trata de entender, no entiende, se lleva la pluma a la boca, saca la lengua. Varias gotas de sangre caen sobre el pergamino. En el claustro, un mirlo entona un canto. Ludovico no encuentra manera de seguir. Y un siglo más tarde, en un beguinaje, una escribana, beguina, ¿no?, se encuentra con ese pergamino donde cayó la gota de sangre de Ludovico. Hathaway, la escribana, se detiene. Entre una letra y otra se interpone algo que no puede descifrar en medio de la frase, borrando el ordenado seguimiento del universo texto, una gota de tinta diluida, o más bien es de sangre oxidada y oscura, como la del insecto que horada su cuerpo cada tarde. Siente un dolor intenso y el odio abrirse paso en su vientre. Se lleva la mano, la afilada pluma a los muslos, allí donde el animal antiguo, el animal eterno atrapado en el siniestro pasatiempo de los dioses, la retira, acerca la pluma al pergamino y roja es ahora, muy roja, la tinta con la que escribe, intuyendo el texto,
la palabra eternos. ¿Podrían quitar el...? Es que hace ruido. Y la lengua recorre a tientas su morada en busca de la palabra antigua, la otra palabra, la que marcó su impronta mordedura en el hueso blando del cráneo. Hasta que de repente un eco distorsiona, sacude y atraviesa el paisaje, lo traspasa e impulsa adentro de la córnea la extraña coincidencia de lo de semejante. Entonces algo en este ser de hueso, cartílagos endebles y bajo entendimiento, torpemente advierte en sí la herida que es de otro y le arde. Hay que pedirlo. Bien, para hacer tiempo. Imaginad ahora que unos seres de otras galaxias caen. Puede ser el principio de los tiempos, puede ser otro tiempo, puede ser un tiempo remoto. Y esos seres caen aquí y no entienden qué pasa. Algo tira del hilo, lo tensa, lo corta. Disociación, retirada, dislocución. Entonces una chispa, un ardor, un nuevo impulso y luego la caída y un tumulto de voces, ecos de inalcanzables proporciones. Eran una sola resonancia de infinitas voces retumbando en el caos. Labios vendados, almas vendadas, y en la boca túnel, la herida. Pero este aroma a resina cálida y el dorado atardecer, la cal que ciñe el tronco del naranjo, el leve balanceo de la espiga al viento, ¿dónde el grito? Imagen, rastro, pespunte, lo ajeno que permea la quietud de la tarde. Un hilo se soltó allá lejos y una inquietante disonancia golpeó el espacio y era túnel, luego gruta y túnel otra vez y penetraste en aquella oscuridad. Mira, ya oscureció, dijo. Era de madrugada. Esperaba que el pánico acudiese, pero no hubo interrupción. El músculo seguía latiendo con un ruido sordo como de piedras que al caer en la boca, ahora tan estrecha del túnel, cegaba la abertura. Arde, pequeña sidermita. Las fibras cristalizan cuando el fuego las alcanza. Arde, no te importe el dolor. Cuida la transparencia. Aprieta, le dijeron. Apretar era retraer el índice sobre el cerco suave del acero hasta vencer su resistencia. Apretó. Fue la dulzura del acero, lo juro, su pulida dulzura. ¿Por qué gritaba aquella gente? ¿Por qué ese alboroto de piernas y de sangre? Y la mano investiga el lacrimal o el surco, la memoria del pómulo y se espanta.
Ardiente cabeza voladora, ¿es tu alma lo que escapa como el humo o es un ave fría? Eran las bocas sin boca de los muertos que enfurecidos aullaban. Eran sus manos sin manos las que nos abatían. Tan incierto el arraigo, tan roja la pizarra. Vendados, pies y manos, cuerpo como lanzadera. No nos han preparado para este juego. No debisteis alzaros. Erguida la loba no puede defenderse. Mira, tus crías bambolean colgadas de tus pezones fríos. No debiste aceptar el don de la palabra. Ven, Sidermita, vuelve a tragarte la lengua. Escucha, pon atención y escucha. El golpe del martillo, nunca la misma nota en la piedra que estalla. Deshace el nudo, arranca la venda de tus dedos. Sé testigo, canta. Si vuelves a cantar, tal vez o tal vez no. Éramos 10 o 20 o 120. Es difícil contar con la sangre en los ojos. Les temblaban las manos al apuntar. No dictaban las reglas un dios ni un hombre sabio, sino una simple alambrada. Cuídate, Sidermita, de la estirpe del hombre. Desprovistos de instinto, transforman en creencia lo que la lengua dicta. De entre sus dos orígenes, uno lo han perdido, el otro les confunde. Cuídate, Sidermita, de la estirpe del hombre. No controlan la medida del fuego. Sobrevoló las ruinas de Tokio, de Guernica, de Hiroshima, de Dresde y de Hamburgo, de Alamiria y Faluya. Sobre nubes de fósforo blanco, el ángel vengativo. En el jardín de las tinieblas, decidme, ¿cuál es la identidad de una sombra? Esto ocurrió en otro mundo. Inocentes sidermitas de la edad tardía, ¿qué sabréis de esta guerra? Un día, tan solo, ha durado la historia de los hombres. Si el amor fuese eterno, si al menos el amor. Y he aquí que el mar, animal bondadoso, hendidura dúctil, devuelve a las orillas nuestros cuerpos desnudos. Tenéis el alma herida, la savia se os escapa por los 7 orificios. Haz un nudo en la carne, haz un nudo universo sobre el miedo. La brecha abre al núcleo. Suelta la sidermita, suelta la cuerda, torna al oscuro principio de la llaga. Excedida de su propia niebla aliento, sin atributo salvo la fuerza seminal, astucia para la permanencia en este cuadrilátero o cuadratura del abismo, siempre interior el combate, dentro del uno despreciado en cada cual de sus fragmentos. Atraída por el ruido, el imperfecto sistema de resonancia cae y luego se derrama por todos los orificios el herrumbroso hospedaje cuerpo por siempre condenado. ¿A qué juegos? Desde la gran ceguera del comienzo. Conciencia desprendida al hombro, su aleteo.
Muchísimas gracias, Chantal, por cantarnos y hacerlo así. Y terminamos, en Madrid terminamos siempre con 7 preguntas, los que nos siguen lo sabrán. Yo suelo tocar mal 7 notas al piano. Aquí no hay piano, entonces me he traído uno para poder tocarlo mal también y hacer las 7 preguntas finales en homenaje a Boris Vian y su pianóctel. Son 7 preguntas que hacemos a todos los invitados las mismas y os pedimos que seáis relampagueantes y muy rápidos para poder terminar. Sé que no es fácil. Bueno, tú puedes hacer lo que quieras. Con el do, ¿esto de vivir está bien o no tanto? No tanto. ¿Cómo convencerías a alguien que odia la poesía de que está en un error? No intentaría convencerle. ¿Te arrepientes muchísimo de algo? Sí. ¿Echas algo muchísimo de menos? Sí. No. Sol, ¿te sorprende ser Chantal Maillard o te lo venías viendo venir? ¿De nombre o...? De ser. ¿De ser? De ser tú. ¿Qué es ser? Una canción de Chicho Sánchez Ferlosio, maravillosa. ¿Qué podemos hacer hoy día por el mundo? Cantar. Y mi nota favorita, el sí. ¿Qué opinas de los ciclos de poesía, los recitales y todo eso? Sí. Pues con esa última nota, queridos amigos, nos despedimos. Ha sido un placer conocerlos. Espero que sigan ustedes escuchando los cantos de las sibilas y cualquier otro canto. Chantal Maillard, te seguiré escribiendo, pero ya no te perseguiré. Así que... Qué pena. Terminamos de esta manera. Si les parece bien, incluso le vamos a pedir a Chantal que nos lea un poema final. Porque me dicen que nos queda tiempo, ¿verdad? Y que la última palabra sea suya me parece lo justo. Pues, a ver. Que no sea una epopeya de 5.000 versos. No. Pues le daré voz a Medea. Es que la pobre no la quería cansar hoy porque se viene mañana conmigo de viaje. Entonces... Mañana, efectivamente, si ustedes están en Madrid o quieren viajar, podrán disfrutar de ella. Pasado, ¿verdad? El sábado y el domingo tenemos a Chantal en el Teatro de la Abadía, interpretando Medea. A la espera de que aquí me lo pidan también. La petición queda hecha. Bueno, como sabéis, a ver, yo no suelo hacer muchas concesiones y Medea hace muchas menos que yo. Entonces, me vais a perdonar si le doy voz. Me aburren vuestros artificios. Inútil es el verso que no tiene legado que entregar. Inútil es la ciencia que elabora preceptos y obediencias para un mundo de perfectas ideas e imperfecto saber. Inútiles los dioses incapaces de entregaros la llave de la anamnesis. Tornáis admiración vuestra carencia, reverenciáis la letra, y mientras trituráis la piedra de moler, dejáis secarse el grano en las espigas. La memoria es sonora, aguzad el oído. Nunca necesitó de leyes el corazón humano, nunca necesitó de dioses para saber de heridas.
animal entre otros animales, hocico entre hocico, lengua de lenguas, no para el habla, sino para lamer la llaga. Pálpito, soplo, rara vez despierto, aunque siempre presente. El corazón extraño no precisa de ninguna encomienda, no responde a doctrinas, no atiende a preceptos, no se apiada, acude a la herida y la reconoce.